Y ahora sí, hermanos, ¿quién vive? No, hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, empezamos. Hay algunos teólogos que han marcado, han tratado de identificar los mandamientos de Jesús, ¿sí? Y han encontrado aproximadamente, algunos hacen una cuenta de 90 mandamientos. Hay otra lista que se va hasta 120 y tantos mandamientos. Y hoy yo quiero hablarles, esta es una serie, este es el inicio de una serie que tenemos en la iglesia. Estamos empezando. En la iglesia acostumbramos a predicar en serie porque nos permite desglosar el tema de una forma más minuciosa. Y hoy quiero darles a ustedes una introducción y quiero tocar 3 de esos mandamientos, porque si me agarro los 120 mandamientos que hay, hermanos, de aquí nos vamos hasta el próximo año. Y queremos empezar con lo siguiente, por favor, adelante. Bueno, empezamos con los 10 mandamientos del Señor, ¿ok? Los 10 mandamientos del Señor nos vamos a dar cuenta, pues primero, pues que son 10, ¿no? Son los 10 mandamientos. Pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver en una relación hacia arriba, vertical, mi relación con Dios. Estos mandamientos han sido puestos por Dios para decirme cómo tengo que acercarme hacia Dios. Mi relación hombre con Dios, Dios hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo. Esos 4 mandamientos tienen el propósito de legislar la forma en cómo yo rijo o yo me dirijo hacia el Señor. Es mi relación con el Señor. Interesante que los otros 6 mandamientos tienen que ver en una forma horizontal. Estos rigen la forma en cómo yo me acerco a mi prójimo. Estos me van a decir a mí, santo Dios, estamos en vivo, hermano, estamos en vivo. ¿Ok? Ahora, en lo que nos los ponen ahí, los 10 mandamientos, los otros mandamientos, que es honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Esos tienen que ver en mi relación terrenal, la forma en cómo me acerco, la forma en cómo trato a mi prójimo, la forma en cómo tenemos que respetarnos y conducirnos entre nosotros. Ahora, estos mandamientos se le conoce como la ley de Moisés, porque es Moisés quien acuña estos mandamientos, son dados a Moisés por parte de Dios. Y también está fallando aquí el diablo, hermanos. No es el diablo, hermanos, es la tecnología. Así es esto, no podemos confiar en ella. Ahora, en lo que nos lo ponen ahí, háganos el favor ahí de ponerlo para que puedan los hermanos entender mejor. Ahora, entonces entendemos nosotros que la ley la podemos dividir en 2. Una que rige mi relación hacia Dios, la forma en cómo yo me tengo que acercar a Él. Y la otra rige la forma en cómo yo me relaciono con mi prójimo. Ahora, un día estaba Jesús y llegaron los fariseos y queriendo tentar al Señor, le dicen, maestro, tú que eres profeta y que conoces la ley, dinos, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y Jesús siempre hace algo interesante. Jesús siempre responde de una manera sabia y de una manera muy inteligente. Lo que Jesús hace es, les dice la siguiente palabra. Miren, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está haciendo es presentarles a los fariseos estos 2 conceptos. Uno, que la ley existe para yo poder relacionarme con Dios, acercarme hacia Dios. Y la otra, poderme relacionar sanamente con mi prójimo. La ley de Dios, nosotros encontramos que no es una ley, déjenme
Déjenme leerlo aquí para poderles explicar mejor. Entendemos nosotros que Jesús enseña estas dos cosas: amarás a tu prójimo y amarás al Señor tu Dios. Ahora, la primera parte de la ley, esa ley, la que es acercarnos a Dios. Fíjense, ayer hablábamos con los hermanos acerca de la naturaleza del hombre. El hombre es un ser corrupto, somos seres caídos. Ahora, por causa del pecado, nosotros no podemos cumplir esa parte de la ley, acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios santo, justo. Dios es un Dios que aborrece el pecado y aborrece al pecador. Déjenme decirle, nos han enseñado que Dios ama al pecador. La Biblia no menciona eso. La Biblia dice que la espada del Señor, el juicio de Dios, está sobre el pecador. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador, y si no se arrepiente, lo va a enviar al infierno. Pastor, pero me han enseñado que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor y ama al pecador que se arrepiente y que cambia su vida. Aquel hombre que conoce el mensaje de salvación, cambia su conducta, su relación hacia Dios, sus pensamientos hacia Dios y hacia el pecado, es entonces que ese hombre se hace digno del amor de Dios, se hace merecedor del favor de Dios. Tenemos un problema, porque es entonces que si somos pecadores, no podemos cumplir la ley. No podemos acercarnos a Dios, como dice ahí: no matarás, no odiarás, no darás falso testimonio. No podemos acercarnos al Señor, porque Jesús también nos enseña el asunto más importante, nos enseña la clave de la ley. Porque Jesús les dice: ustedes escucharon a los antiguos decir, no matarás. O sea, con que no lo mates es suficiente. Pero Jesús nos dice y nos declara el propósito de la ley. Y el propósito de la ley es algo mucho más profundo. Tiene que ver con un acto, con un estado del corazón. Y Jesús dice: pero yo les digo que si tú hablas mal de tu hermano, que si tú lo odias, tú estás cometiendo el mismo pecado de asesinato. Es entonces que Jesús nos presenta el propósito de la ley. Moisés nos había dicho, y los antiguos, con que no lo mates. Me cae mal la hermana, pero con que no la mate es suficiente. Pero Jesús dice: la ley tiene que ver con un estado del corazón. No darás falso testimonio, pero con que hables mal de tu hermano, con que lo odies, con que lo veas mal, con que le digas, ay sí, con que lo trates mal, con que lo gritones, con que lo golpees, con que estás mal, porque estás violando la ley de Dios. Porque Dios nos dice: no se trata nada más de matar, hay algo mucho más profundo en el corazón del hombre, que es: si lo odias, cometes el mismo pecado. Es entonces que nos damos cuenta que como somos pecadores, somos bien chismosos, bien mentirosos, odiamos, somos rencorosos, somos pecadores por naturaleza. Jesús dijo: a ustedes les dijeron, con que no te cachen saliendo del hotel con la muchacha, pues no hay problema, pero si te cachan, entonces sí estás en adulterio. Pero Jesús nos dice: no, Señor, esto es algo mucho más profundo y más delicado. Con que tú la veas y la codices en tu corazón, tú estás cometiendo adulterio. Porque el propósito de la ley no solamente es algo externo, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro problema interno. Y sabe, porque somos pecadores, la primer parte de la ley no podemos cumplirla. Porque nadie puede levantar mano santa y justa delante de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Tenemos un problema. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, dale por favor a la que sigue, compañero. Es entonces que tenemos, gracias al Señor, dice Pablo, tenemos un mediador, tenemos al Señor Jesús. Jesús viene y cumple esta primera parte de la ley. Dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Ahora, esta ley, en la forma en como yo me acercaba a Dios,
Dios le había dado a Moisés una serie de reglas y de instituciones por medio de sacrificios, de ofrendas, que era la forma en cómo el hombre tenía que acercarse a Dios. Es entonces que Jesús viene a cumplir la primer parte de la ley. Ahora, déjenme decirle, a veces tenemos problemas y hay un movimiento que son los judíos mesiánicos, y hay unos que son muy judaizantes dentro de las denominaciones cristianas. Hay unos que son muy judaizantes, que tienen una inclinación mucho hacia la ley, se inclinan mucho hacia lo que es Israel. Está bien, amamos a Israel, pero cuando Jesús viene a cumplir la ley, hay que entender que la ley de Dios se divide en varias leyes, ¿sí? Vamos a dividirla en las siguientes formas. Hay más, ¿no? Está la ley ritualista, que es la forma en cómo yo me acerco a Dios: ofrendas, sacrificios, fiestas. Esa es la ley ritualista, que decía cómo yo tenía que acercarme a Dios por medio de un intercesor, que era el sumo sacerdote. Pero también hay leyes sanitarias, y también está la ley moral de Dios. Ahora, cuando Jesús viene a cumplir la ley, viene a cumplir la parte de la ley ritualista, esa parte que nos correspondía hacer para poder acercarnos a Dios, pero que no podíamos hacerlo. Por eso Jesús cumple la ley, pero dice al mismo tiempo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, mi ley es eterna. A ver, ¿cómo es que es eterna si ya la cumpliste? Cumplió la ley ritualista, pero la que sigue vigente es la ley moral de Dios. Por lo tanto, matar en el Antiguo Testamento es igual de malo que matar ahorita en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, codiciar a una mujer en el Antiguo Testamento es igual de malo que codiciarla ahorita. Robar es lo mismo que hacer lo mismo en este tiempo, porque la que sigue vigente no es la ley ritualista, sino la ley moral de Dios, porque esa es eterna. Es más, siempre ha existido y rige el universo. Si existieran seres inteligentes en otro planeta, y si Dios es Dios del universo, esa misma ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, tendrán que regir su vida. Por eso Jesús dijo, Colosenses, dijo Jesús, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Una traducción directa del griego sería algo así: y clavando en la cruz del Calvario el acta de los rituales que nos era contraria. El acta de ¿qué rituales? Los rituales que se habían instituido en el tiempo de Moisés, los sacrificios. Y Hebreos nos dice que ya no hay más sacrificio que hacer, porque Él hizo uno solo fue suficiente para traer la salvación y cubrir el pecado de todo el mundo. Es entonces que Jesús viene a cumplir la primer parte de la ley, la que no podíamos, el acercarnos a Dios. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, y se rasga de arriba hacia abajo. Se rasga desde el cielo hacia la tierra, simbolizando que es el Señor que nos abre el paso para el lugar santísimo, donde entonces podemos tener acceso libre al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro y el perdón de nuestros pecados. Jesús vino a cumplir esa parte de la ley. Segunda de Corintios dice que por Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Jesús es aquel que viene a reconciliar, porque cumple esa parte de la ley que nos era contraria, esa parte de la ley que nos condenaba. Porque el propósito de la ley, dice la Biblia, no es justificar a nadie. La ley no justifica a nadie. El que quiera vivir bajo la ley, escúchalo bien, tendrá que cumplirla toda al 100%. No lo que te gusta, no lo que te queda, sino tienes que cumplirla toda. Porque si no la cumples, estás violando el más pequeño. Con eso, dice la Biblia, acarrea juicio para su vida. Porque la ley no justifica a nadie. El propósito de la ley era precisamente mostrarnos que no podíamos acercarnos a Dios, que éramos una bola de pecadores, y que por pecadores no podíamos acercarnos al trono de la gracia.
estábamos destituidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero Cristo vino y cumplió la primera parte de la ley. Y Él, por cumplir esa parte de la ley, hermanos, nos ha reconciliado con el Padre. Tenemos paz para con Dios. Siguiente, por favor. Ahora, la segunda parte de la ley, que tiene que ver en este terreno, en lo terrenal, la segunda parte de la ley que rige la forma en cómo yo me conduzco con los demás, esa nos corresponde a nosotros. Esos mandamientos nos corresponden a nosotros. Miren, para eso dejó Jesús mandamientos a su iglesia que rigen la conducta de los hijos de Dios. Ahora, estos 6 mandamientos a lo largo del Nuevo Testamento, porque Jesús también sabía que somos medio cabezones. A ver, levanten aquí los que batallan mucho para cumplir los mandamientos del Señor, del cual yo soy el primero, ¿sí? Porque la Biblia dice, hermano, la versión Josué Quijano, ¿sí? Dice, hermano, no hagas rabietas, no te enojes, calmantes montes, ¿no? Así diría la versión. Dice, cálmate, no te enojes, no permitas que el enojo tome control de tu vida. Cálmate. Miren, es por eso que Jesús, en la segunda parte de la ley, en el Nuevo Testamento, nos las va soltando de una forma, de una forma más sencilla y más entendible. Es así como, por si no me entendiste, ¿sí? Por si no me entendiste, es que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Te lo voy a desglosar así. Te voy a desmenuzar el pollito, mijo, para que no te me vayas a atragantar. Y a lo largo del Nuevo Testamento, Jesús lo desglosa por lo menos en 90 mandamientos. Y hay quienes han contado hasta 120 mandamientos. ¿Ok? Hoy nada más vamos a ver 3, porque si no, ahí está. Ahora, estos mandamientos, los mandamientos de Jesús, que se desglosan de la segunda parte de la ley de Moisés, o de la ley de Dios realmente dada por Moisés, estas sirven o deberían de servir en nuestras vidas como anclas. Y voy a poner un ejemplo. ¿Me ayuda alguien, por favor, un varón? Mano, véngase para acá. ¿Cómo se llama usted? Chuy. Mano, Chuy, véngase para acá. ¿Quién? Véngase para acá, mira. Vamos a cortarle el cabello gratis. Ahí está. Necesito, hermano, pásele por favor. César, pásele por favor. Mano Ariosto, véngase, no se haga, lo estoy viendo. Ok. Pónganse uno atrás, un costado y el otro allá. Ok. Véngase para acá, hermano. Ahora, fíjense. Dijimos que estos mandamientos que Jesús nos desglosa de la ley tienen el propósito de ser anclas en nuestra vida. ¿Ok? El hermano nos representa a todos. Representa lo interno, la carnalidad, representa su espíritu, representa sus emociones. Él está aquí sentado representando lo interno del ser humano. Supongamos, ¿cómo se llama su esposa? Adelina. Supongamos que la hermana Adelina lo manda a lavar los trastes. Un ejemplo es un ejemplo. No es testimonio, no es testimonio. No, hermano. Aquí no ventaneamos a nadie. ¿Ok? Supongamos que la hermana Adelina lo manda a lavar los trastes. Y se está riendo la hermana. Yo creo que sí lo manda. No, ya no. Está bien, ya. Y es obediente, el hermano iba solo, dice. Ahora, supongamos que lo manda a lavar los trastes, pero él viene enojado del trabajo. ¿Cómo creen que respondería? ¿Y yo por qué? Cada vez, levántese por favor, cada vez que sale la carne, la carne, el hombre verde, ¿verdad? Sale de su interior y ahí está. Ahí está. Siéntese por favor. El hermano pues se va a dar una vuelta ya a la Marina o al Médano, se va a dar la vuelta y lleva su chor, ¿verdad? Y de repente, hermanos, no falta que pase una gringa con un mini bikini. La carne. Cuando él voltea a ver la gringa, las pasiones se levantan a todo lo que da. Bueno, ya después se arrepiente y se calma. ¿Sí?
recibe la quincena. Recibe la quincena, su semana, su mes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer un cristiano: apartar su diezmo. Pero la carne le dice: no, mejor vete a comer unos tacos y llévate al pastor Josué, llévatelo. Y él decide obedecer a la carne. Otra vez. Bueno, ahora siéntese ya lo voy a dejar en paz. Salió ejercitado. Ahora, Dios ha establecido en nuestra vida, ponte a un lado ahí, volteado hacia allá, mandamientos. Pónganse ahí. No le voy a hacer nada, flojito. Dios pone mandamientos. Ahora, agárrenlo de las rodillas, no lo dejen parar. Vuelve a ir a la playa y vuelve a ver a la gringa. Intente pararse, hermano. ¿Qué pasa? ¿Se puede parar? ¿Por qué? Porque tiene anclas en su vida. Nuevamente, la hermana le dice: Chuy, lávate los trastes o te las arreglarás conmigo. Y es entonces que se acuerda que la Biblia dice: honra a tu mujer. Está bien, vieja, ahí voy. Y por más que quiere, está detenido. Nuevamente recibe la quincena y la carne le dice: no diezmes, ahora este mes no diezmes. Pero él se acuerda que dice: traerá los diezmos sin defecto al alfolí. ¿Y qué es lo que cree que va a hacer? Pues como tiene anclas en su vida, la carne va a estar sometida. Muchas gracias, ya déjenlo ya. Por favor, hermano. Los mandamientos de Dios tienen el propósito en nuestra vida de mantener sometida nuestra carnalidad, nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuando el marido le dice: mujer, dame de comer. Ay, pero es que estoy bien. Acuérdese, honra a tu marido y sométete a él. Ay, sí, viejito, ahí voy. Jóvenes, la Biblia dice: obedezcan a su padre en todo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si ustedes tienen anclas en su vida, cuando su padre o su madre los manden a hacer algo, o ellos tomen una decisión que no les guste, si en su vida hay anclas, van a estar sometidos. Y es entonces que, aunque no les guste, sí, papá. Y en la obediencia habrá bendición. Los mandamientos de Dios tienen el propósito de ser anclas en nuestra vida. Cuando pasa la gringa, cuando pasa esa mujer con minifalda, y hermanas, hay que ser sinceros, ustedes también pecan. En la telenovela, cuando sale el William Levy, ay, hermanos, cuando el carnicero le dice: señora, qué guapa está, y usted permite el coqueteo. Recuerde, es la intención, no es ir a la cama, es la intención. Decía una hermana: ay, cómo decía una hermana familiar mío decía: cómo me hubiera gustado tener un hijo de Pedro Infante. La volteé a ver, dije: ay, hermana pecadora. ¿Saben cómo se llama eso? Adulterio. Cuando ve a la ñurca, cuando está viendo en la televisión o en el cable y pasan esas escenas y usted no tiene anclas en su vida para cambiarle y se queda viendo, cuidado, se llama adulterio. El propósito de la ley es decirnos o explicarnos que el pecado es algo interno, no externo. Si usted no tiene anclas, hermanos, cuidado. Es la razón por la cual a veces andamos muy carnales, andamos a todo lo que damos, siempre bien enojados. Hermanos, ¿cómo ha crecido Cabo San Lucas? Es un horror ahorita el tráfico. Y de repente se te atraviesa uno y en lugar de decirle: Cristo te ama, te desanclaste.
Ahora, ustedes que trabajan aquí, que están cerca del mar, ¿cuál es el propósito de las anclas? Díganme. Que no se desvíe. El propósito de las anclas es precisamente tener algo firme para que no se lo pueda llevar la corriente, para que no te puedas ir, tener algo. Vas a sentir el jalón, vas a sentir la corriente, pero no te vas a zafar. El pecado no es enojarse, sino permitir que ese pecado tome el control en tu vida y empezar a gritonear a medio mundo, empezar a decirle a medio mundo, eso sí es pecado. Y estamos demostrando entonces que no hay anclas en nuestra vida que nos puedan sostener. Cuando no hay anclas en nuestra vida, caemos en pecado. Cuando no hay anclas en nuestra vida, ¿cómo batallamos? El propósito de la palabra, por eso hay que leerla, por eso hay que estudiarla, por eso hay que memorizarla, por eso hay que meditar, por eso tiene que venir al estudio bíblico, por eso tiene que venir a la iglesia, porque es aquí donde se le proveen las herramientas para que usted pueda desarrollar las anclas para su vida. No venimos a jugar a la iglesita, no venimos a cantar nada más porque nos gusta. No, Señor, venimos a adquirir conocimiento, herramientas para elaborar anclas en nuestra vida y con la ayuda del Espíritu Santo poder ser firmes en nuestra vida cristiana. Por favor, mi hijo, dale. Primer mandamiento. El primer mandamiento se llama la regla de oro. Esta regla la estamos trabajando ahorita mi esposo y yo con mis hijos. Desde ahorita estamos trabajando con ellos. Uno le quita algo al otro y gritan. Y hemos estado trabajando con ellos, enseñarles que de la misma forma en como queremos ser tratados, debemos tratar a los demás. De la misma forma en como tú quieras ser tratado, tienes que tratar a los demás. Si tú das misericordia, si uno como pastor da misericordia, amor y afecto, ¿qué creen que voy a recibir? Imagínense que en los años, casi 7 años que estuvimos aquí con ustedes, a todos, sáquese aquí, órale, órale, venga, ¿por qué no fue a la iglesia? Órale, métase, pecador, se van al infierno. Hermanos, ahorita nadie me hubiera saludado. Hay una regla que dice que lo que siembras, si siembro naranjas, ¿qué cosecho? Si siembro maíz, si siembro manzanas. Ahora, el problema con nosotros es que sembramos rencor, odio, pecado y queremos cosechar bendiciones. Queremos cosechar cosas buenas. Pregunto, ¿qué estás sembrando en la vida de tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo? Había un hermano que le decía yo, hermano, ¿y por qué no lleva a sus hijas a la iglesia? Ay, no, pastores, que no quieren, es que se van a ir a un concierto del Justin Bieber. ¿Y qué creen que cosechó? ¿Qué creen que cosechó? Hoy sus hijos no están en la iglesia porque no sembró la palabra, porque no sembró nada en su vida. Y la regla dice, como quieras que te traten los demás, trátalos tú primero. Esa es la regla de oro, hermanos. Y sirve para el trabajo, sirve para la oficina, para la escuela, sirve en las relaciones familiares, en la relación matrimonial, en la relación con tu cónyuge, en la relación con tu jefe, con tu patrón, en la relación con tus empleados. De la misma forma que tú quieras que te traten, trátalos a ellos. Jesús nos está desglosando la forma en cómo tengo que tratar a mi prójimo. Lo tengo que amar como a mí mismo. Lo tengo que tratar de la misma forma como me gustaría que me trataran a mí. Si usted lleva a cabo esta simple regla, la regla de oro, yo le aseguro que muchas de las relaciones que usted tiene, hermano, van a sanar. Muchas relaciones que usted tiene al aplicar la regla de oro sanarán. Esta regla de oro, esa es la regla de oro, ya que es el principio, escúchenlo bien, es el principio ético. El principio ético que debe dominar nuestras acciones.
Cuando usted sale en la mañana y empieza a barrer, ¿para dónde echa la basura? Ay, para el vecino. ¿Cómo me caen gordas esas cosas que traen una echando aire? Nada más avientan el polvo y hacen problema del vecino, no tuyo. Lo que está diciendo esa persona es que es muy egoísta, y le vale los demás con que él se ha beneficiado. Y la ética de Cristo no dice eso. El principio ético de Jesús es: trata a los demás como quieran que te traten a ti. Siguiente, por favor, segundo mandamiento. Antes de dar el segundo mandamiento, Jesús empieza a explicar una parábola. La parábola más famosa, que era la parábola del buen samaritano. Pero para poder explicar para poder entender la parábola del buen samaritano, tenemos que entender quiénes son los samaritanos. Samaria se encontraba a la mitad entre Galilea y al norte de Galilea, y al sur estaba Judea. Para poder transitar de un lado al otro tenían que pasar forzosamente por Galilea. Ahora, los judíos antes del exilio convivían perfectamente. No es hasta que son llevados al cautiverio en Babilonia que los samaritanos se empiezan a relacionar con gentiles, y el pueblo samaritano empezó a mezclar la raza judía con los gentiles, y eso fue algo aberrante para el resto de los judíos, de tal manera que los samaritanos en el tiempo de Jesús eran considerados personas de segunda clase, eran aborrecibles delante de los propios judíos. Y cuando esto sucedía y tenían que pasar los de Galilea hacia el sur, preferían pasar por el otro lado, darle la vuelta, pasar por Perea para llegar a a Judea. Sin en cambio, Jesús se toma el tiempo para decirnos una parábola donde el personaje principal es uno de estos hombres aborrecibles, y empieza a contar la historia, que era un hombre judío que en el camino fue asaltado, lo dieron por muerto, lo dejaron a un lado del camino. Pasó un compatriota, y lo más importante, era sacerdote. Cuando lo vio, la ley sacerdotal decía que no podían tocar un muerto porque se contaminaban y tenían que pasar por un proceso de purificación. Lo ve y posiblemente se le hace pesado purificarse y hacer todo el ritual, así que lo deja y se va. Luego pasa un levita, lo ve y lo mismo, es su compatriota, pero la ley le dice que tiene prohibido tocar a un muerto, un cadáver. Por lo tanto, lo deja y se va. Pero en la escena aparece un hombre de estos aborrecibles. Aparece un hombre, es un samaritano, que fue llevado a compasión. Fue, lo tomó, lo limpió, lo llevó al mesón, lo curó. Como él tenía que partir, dio dinero para que lo cuidaran. Y si algo le debían, después cuando él llegara, él lo iba a pagar. Después de que Jesús nos platica la historia del buen samaritano, Jesús da el siguiente mandamiento: vayan y hagan lo mismo. Y el segundo mandamiento de Jesús: haz lo mismo que el buen samaritano. Porque hacer lo mismo que el buen samaritano es amar a tu prójimo como a ti mismo. Miren, en la historia del buen samaritano se muestran algunos aspectos. Yo nada más puse 4. 1, se muestra compasión. La pregunta es: ¿qué tan compasivo es usted? ¿Qué tanta compasión tiene usted por el necesitado? Y me da gusto que los jóvenes salgan a repartir tortas. Y si yo hubiera ido con ellos, me las como, pero ellos las repartieron. Compasión. La compasión, es más, la compasión es hasta con tu peor enemigo. Tu peor enemigo quiere tu muerte. Y les voy a platicar, le platicaba al hermano Daniel, nos invitó a cenar el día viernes, y le decía que había un vecino que hasta con cuchillo vino alguna vez. Y una vez terminando el servicio estábamos aquí y dice: salte, pastor, salte, vamos a darnos, vamos, salte. Y tenía un coraje. Y dije yo: si me salgo me pega.
Digo, pues métete tú. Salte, vente, vamos a darnos, vente. Y así estaba enojado, está más prieto del coraje. Al final de cuentas, terminó dándome la mano. Y sabe, sentí compasión por él, por su condición. No pude odiarlo, porque ese hombre necesitaba más a Cristo que cualquier otra cosa. Necesitaba orden en su vida. Y no pude odiarlo. Sentí compasión por él. Dios nos enseña también la generosidad. ¿Qué tan generoso soy? No solamente en la ofrenda y en el diezmo, pero qué tan generoso soy con el necesitado. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que siempre ella tiene la costumbre de, cuando vamos a comprar la despensa, yo ya sé que las bolsitas que están apartadas, ya sé que lo va a usar para algo. Y un día, aquí en Cabo San Lucas, agarró y compró fruta para nosotros. Y vi que empezó a hacer bolsitas y compró unos platanitos y los agarró. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, alguien los va a necesitar. Llegamos aquí, bajamos las cosas, nos metimos a la casa. Cuando salimos a cerrar el carro, ahí en el bote de la basura había un hombre sucio, maloliente, buscando entre la basura. Y unos días antes, alguien había comido un pollito y lo había dejado en los huesitos nada más ahí en el empaque. Y el señor estaba abriendo el empaque y estaba comiendo. Cuando mi esposa sale y lo ve, le dice el señor, es para mi perrito. Ella entendió que no era para el perrito, era para la perra, pero para la perra hambre. Y lo que hizo, dijo, espéreme, no se vaya. Y me dice, ya sé para quién eran estos platanitos. Va y le dice, Señor, esto es para usted. ¿Para mí? Sí, Señor. Dios me dijo que yo le diera estos platanitos. ¿Qué tan generosos somos? Lo contrario de la generosidad, ¿qué es? Ser mezquino. En un corazón mezquino, escúchenlo bien, un corazón que quiere todo. Esto es mío, no me lo toque, no. Esto es mío, no, mi dinero, no me lo va a gastar. Es para mi viaje, para mis vacaciones, no. Ay, no. En un corazón mezquino no habita Cristo Jesús. Porque el primero en dar es Jesús, el primero en dar es Dios. Un hijo de Dios no puede ser una persona mezquina, avara, ambiciosa. Un hijo de Dios no puede ser así. Un hijo de Dios tiene que ser generoso, porque es igual que su Padre, y el Padre Celestial es el más generoso de todos. Siguiente, amor. ¿Qué tanto amor mostramos hacia los demás? El amor es la base de todo. Pablo dedica un capítulo entero. El fruto del Espíritu es amor, y de ahí se desglosa el resto. Amor, y luego viene el gozo, la paz, la fidelidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Sin amor nada somos, sin amor nada podemos. Nada de lo que yo haga, si no tengo amor por la gente, si no tengo compasión por los demás, nada soy. Todo lo que pueda hacer es en vano, porque el amor es la base, es lo que mueve este mundo, el amor de Dios. Y por el amor de Dios, el Padre entregó a su Hijo. Y es una característica que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Siguiente, se nos fue. Siguiente mandamiento. Jesús dijo, siguiente mandamiento, Mateo 11:28. Dijo Jesús, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesús nos enseñó lo difícil que es la vida. Él no nos mintió. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. La aflicción viene desde que nacemos. La aflicción está desde que salimos de este mundo. Nacemos con dolor, vivimos con dolor. Así déjenlo ya, por favor.
Hermano Rubén, ¿me ayudas? La aflicción nos muestra primero que somos humanos, que somos terrenales. La aflicción, aquel hombre que no sufra, primero es un mentiroso y segundo no ha vivido la vida como tiene que ser. Jesús nos enseña lo difícil que es la vida. Este mundo desde que naces te ofrece dolor, angustia, y el Hijo de Dios no está exento a sufrir. En este mundo vas a tener desánimo. En este mundo vas a sentir que la fe se te va a acabar. Vas a sentir que ya no puedes. Te sientes afligido cuando no tienes para comer, cuando se te acabó el trabajo, el negocio no funciona bien, cuando espiritualmente estás por los suelos y ya no sabes qué hacer. De repente buscas una respuesta, oras a Dios y parece ser como que Dios no te escucha y te sientes afligido, dolido, y has estado pensando tirar la toalla una y otra vez, pero por la gracia de Dios has permanecido. Y es que la aflicción está presente en nuestra vida. Está presente en nuestra vida. La aflicción siempre estará ahí. La aflicción es parte del ser humano. Hermanos, pero Jesús nos dice, en medio del dolor, en medio del caos, y sin importar la situación que tú estés viviendo, Jesús dice, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí que yo tengo un descanso para tu vida. A lo largo de la vida, en nuestro peregrinar sobre esta tierra, y muchas veces en nuestro peregrinar espiritual, caemos en esos baches. Pero Jesús dice, ven a mí. Él es el único que nos puede dar descanso. La presencia de Dios es ese oasis en medio del desierto. Es como agua. Y el siguiente mandamiento dice, venid a mí los que tengan sed y hambre. Venid a mí. Y es que Jesús también es la fuente de agua eterna. Y aquel que viene cansado del mundo, angustiado, cuando viene a los pies de Cristo, encuentra respuesta a su vida. Encuentra la frescura que solamente el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos puede dar. Así que en esta mañana Jesús te dice, ven a mí, tú que estás cansado y afligido, vengan a mí. Quiero invitarles a los que están allá arriba, si alguien quiere venir al altar, quiero orar por ustedes. Tú que estás cansado, afligido, que estás pasando por un momento de angustia, de dolor, tú que estás pasando por un momento de prueba, tal vez en tu salud, ven, acércate a Él. Él es el único que en medio de todo esto puede darte el descanso que tu alma necesita. Tú que nos visitas por primera vez, que no has conocido a Cristo todavía, que vienes buscando respuesta, déjame decirte, Él es el único en el cual tu alma puede encontrar el descanso que está anhelando. Él es el único que puede darte el descanso que necesitas. Vengan, acérquense a Él. Él es el único que puede darnos ese descanso y esa paz. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que las pruebas, las luchas, las angustias, que ninguna situación nos la puede quitar, porque Él nos da una paz que nadie nos la puede quitar. Solamente Dios, solamente Él puede darte el descanso que tu alma necesita.